Y llegó el momento de hablar de salud en nuestro programa Directo América de France 24 y para ello me acompaña ya en el estudio nuestra cronista, nuestra especialista en salud, Mar Romero Sala. Mar, ya estamos a miércoles, mitad de semana y hoy precisamente se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. ¿En qué consiste esta enfermedad, Mar? Buenos días, Raúl. Vamos a explicarlo muy por encima, a grandes rasgos, porque ahora seguro que profundizaremos mejor en este tipo de enfermedad. Empezamos diciendo que es una enfermedad mental y que en general resulta en una combinación de dos tipos de episodios de estados de ánimo, estados lo que se llaman estados maníacos, estados donde la persona tiene mucha más energía, rapidez de pensamiento, actividad, incluso también más irritabilidad, y episodios depresivos en los que pues, se sienten pérdidas de interés, tristeza, fatiga, pérdida de apetito, por ejemplo. También estos episodios se van combinando también dependiendo del tipo de bipolaridad que sufra la persona, y además es importante decir que no nos tenemos que imaginar que es algo que es 50 y 50% del tiempo, claro, sino que es un poco distinto, y además las personas pues también tienen periodos de equilibrio y normalidad y tranquilidad. Según las cifras que se manejan en general, este trastorno afecta a 46 millones de personas en el mundo, al que algunos recuentos lo elevan hasta 60 millones de personas. Hay un relativo equilibrio entre hombres y mujeres a la hora de sufrirlo, aunque pues, los hombres a veces tienen algo más de dificultad a la hora de acceder al tratamiento, al diagnóstico, perdón, y la prevalencia se calcula que está entre el 0,3 y el 1,2% de la población, aunque como decíamos, como veremos más adelante, podría ser que la cifra fuera más alta, preciso por el tema de los diagnósticos. Claro, Mar, y le quería preguntar qué tan difícil o fácil es detectar esta enfermedad, porque además también usted hablaba de algunos síntomas, digamos, y pues no necesariamente tienes que tener esos síntomas para sufrir o padecer de este trastorno bipolar. Entonces, como aclarar también eso, o sea, como que qué hace falta para determinarlo. Claro, de nuevo decir que lo estamos describiendo a grandes rasgos. Sí. Para acceder a diagnósticos se necesitan cosas mucho más matizadas. Por supuesto. Pero de hecho uno de los principales problemas que afectan a las personas que sufren el trastorno bipolar es esa falta de diagnóstico. De hecho se puede tardar hasta 6, 10 años en diagnosticar a las personas, y no solo al acceder al diagnóstico, sino después acceder a un tratamiento que funcione también es algo que se puede retrasar. ¿Por qué? Pues porque estos síntomas, como dices, hay veces que se pueden confundir con otros tipos de enfermedades, otros tipos de condiciones también, o de problemas alrededor de la salud mental. Por ejemplo, en la gente joven sucede que se confunde con déficit de atención, con ansiedad, también con depresión, por esos episodios depresivos que contábamos. Y eso es un grave problema porque una de las principales claves a la hora de tratar esta enfermedad es poder acceder rápido al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? De hecho, no llegar a tiempo a estos diagnósticos hace que los síntomas puedan ser más extremos o que hayan recaídas. Y pues también aprovechar para decir que si se llega bien a tiempo y si se accede a un buen diagnóstico, esta enfermedad se puede tratar, acompaña normalmente durante toda la vida, pero es algo que pues, se puede gestionar, se puede tratar y se puede sobrevivir. Se puede manejar, Mar. Pero ¿por qué hoy se conmemora este día? ¿Por qué el 30 de marzo? Bueno, usted me hizo un spoiler en la introducción del noticiero hoy, pero es que hoy es el cumpleaños del pintor Vincent Van Gogh. Él nació hace 169 años y póstumamente se le ha diagnosticado, o se cree que sufría de trastorno bipolar, y de hecho su historia de vida también, extrapolándolo a una época muy distinta, es un ejemplo de lo que hace no tener un buen diagnóstico, ¿no? De hecho, Vincent Van Gogh sufrió mucha confusión en su vida alrededor de qué es lo que le pasaba. Hubo mucha incomprensión también por parte pues, de sus contemporáneos, y Van Gogh terminó suicidándose también a raíz de muchas cosas. Entre ellas podría ser, ¿no?, uno de los problemas pues, alrededor de las crisis de salud mental que tenía. Y también es un buen momento recordar entonces que la gente que sufre trastorno bipolar puede tener entre 15 y 20 veces más riesgo de suicidio que las personas que no lo sufren. Entonces, pues también está la importancia de un día como hoy para romper el silencio, romper el estigma y hablar de este tipo de problemas. Y sensibilizar a las personas y también respetar, digamos, a todas las personas en sus diferencias, porque uno no sabe las luchas que está batallando esa persona internamente. Mar, quédese conmigo porque nuestro segundo invitado del día va a estar muy interesante. Vamos a tratar, por supuesto, este tema. Con nuestro segundo invitado en día profundizamos entonces este Día Mundial de Trastorno Bipolar, y para ello nos acompaña en el estudio Nicolás Rodríguez, médico psiquiatra y director científico de la Asociación Colombiana de Bipolares. Doctor Nicolás, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, pues quiero empezar preguntándole qué causa este trastorno bipolar, cuál es la causa principal, digamos, si hay.
Ok, bueno, digamos, sobre la etiología del trastorno bipolar existe mucha controversia. Realmente no se sabe cuál es la causa en este momento, pero existen muchas teorías de cuáles pueden ser esas alteraciones. Sí se ha visto que hay una disregulación en algunos circuitos cerebrales, como la corteza prefrontal, el sistema límbico, y esto hace que comience el cerebro a generar una alteración en ciertos neurotransmisores y ahí es donde se presentan los síntomas. Pero la causa como tal de qué genera esa alteración todavía es sujeto de estudio. Entonces se ha planteado que es algo multifactorial, pero hay un componente genético muy importante que viene ya desde el nacimiento, solo que es una enfermedad que tiende a manifestarse entre los 15 y los 35 años. La mayor parte de personas hacen las primeras crisis, aunque también hay personas que las hacen antes de esta edad, e incluso personas que las hacen en edades tardías. Claro. Doctor, queríamos aprovechar para seguir preguntándole sobre esta enfermedad, ¿no? ¿Qué tipo de terapia es la que se recomienda para personas que sufren trastorno de bipolaridad y qué ayuda deben recibir precisamente estas personas diagnosticadas? Ok, partiendo de que hay una disregulación a nivel cerebral, pero no es que sea una disregulación permanente, sino que por ciertos momentos o periodos se activa y comienza a darse esta cascada de fisiopatológica que lleva a los síntomas o las crisis. Eso es muy importante porque hay que saber que la persona con trastorno bipolar no es que todo el tiempo esté en crisis, sino es solo por periodos de tiempo, que es cuando se está dando esta alteración. Teniendo en cuenta que esa alteración está ahí, el eje del tratamiento es farmacológico porque uno busca cómo regular esa alteración que está a nivel cerebral y que el cerebro vuelva a su funcionamiento previo. Pero ¿qué pasa? Aunque se parte de esto, hay muchas situaciones del entorno, como el manejo del estrés, estresores vitales, académicos, laborales, familiares, interpersonales, que pueden hacer que mi cerebro vuelva a entrar en este funcionamiento anormal y estos serían detonantes. Entonces el tratamiento debe ir al manejo de los síntomas de las crisis, pero también identificar y manejar estas situaciones de estrés, ya que si no las manejo bien, eventualmente también me podrían llevar a una crisis. Doctor, y es que Mar lo decía, se puede tardar hasta 10 o más de 10 años en diagnosticar esto. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, digamos, constante y por esos picos pueden confundirse, o qué realmente pasa para un diagnóstico tardío a las personas que sufren de trastorno bipolar. ¿Qué sucede? Digamos, como esta es una enfermedad que se desarrolla en personas jóvenes, muchas veces los primeros episodios tienen unas características atípicas. Entonces muchas veces arrancan con episodios depresivos y se asume que es una depresión y solo hasta cuando ya hacen un episodio de manía o hipomanía es que ya se plantea el diagnóstico de trastorno bipolar. Pero también es frecuente ver en crisis severas que aparezcan síntomas psicóticos, como estas personas que se salen de la realidad, que pueden tener ideas delirantes de persecución. Y eso también confunde con otros diagnósticos como la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Entonces a veces en los primeros episodios puede ser atípico y puede ser difícil diagnosticar, y sobre todo cuando llega un paciente solo sin familiar que no da como el contexto de cómo evolucionaron los síntomas. Y también que muchas personas frente al diagnóstico tienden una reacción como de alejarse y de negación, y eso hace que no sean adherentes a los tratamientos y a los seguimientos por psiquiatría o los especialistas de salud mental. Claro, de hecho yo también quería preguntarle, imagino que eso puede estar en la causa de este alejamiento que está describiendo alrededor del estigma que pesa alrededor de la bipolaridad y del peso que tiene esa palabra, ¿no? Cómo la usamos a veces en nuestro día a día sin entender qué implicaciones puede tener para personas que efectivamente tienen ese trastorno, ¿no? ¿Qué tipo de estigma rodea esta enfermedad y cómo podemos hacer para romperlo? Claro, yo creo que muchos de los estigmas vienen por desinformación, ¿no? Entonces muchas personas asumen trastorno bipolar con términos peyorativos como locura o como una enfermedad mental grave. Y digamos, las crisis sí pueden llegar a ser severas, disruptivas, pero fuera de las crisis son personas con un funcionamiento completamente normal. Obviamente una persona joven, que es por lo general cuando se diagnostica, que de un momento a otro le dicen que tiene una enfermedad, que tiene que tomar medicamentos de por vida, y es una enfermedad que muchas veces solo es evidente en las crisis, eso genera un rechazo frente a esto y a estas condiciones y hacen que a las personas les cueste aceptarlo. Adicionalmente, aunque algo positivo de la pandemia es que se ha puesto el discurso de salud mental y se habla más de esto, creo que eso ha sido muy positivo, pero antes no se hablaba. Entonces cualquier diagnóstico psiquiátrico ya se asociaba con locura o con incapacidad de resolver por mí mismo mis situaciones del día a día, situaciones adversas, y eso hace que haya mucho estigma. También los términos
como bipolar o depresión se usan de una forma incorrecta en el lenguaje común. La gente no habla de tristeza sino de depresión y son cosas muy diferentes, porque por ejemplo la tristeza es una emoción que todos sentimos, depresión ya es un estado mental severo con tristeza, inhibición y anedonia, pérdida del interés y muchas otras cosas. Y bipolaridad son episodios afectivos donde mi cerebro funciona mal. No es cambios emocionales súbitos o repentinos, que muchas veces es el término que se usa. Está bipolar porque de pronto estaba triste y de pronto me reí. Eso no es bipolaridad, eso es un cambio emocional que puede tener cualquier persona. Pero el mal uso de los términos también conlleva que se aumente el estigma. Claro, y que las personas, como usted dijo, sean reacias como a aceptar la enfermedad, porque además a lo mejor dirán también, pues no, son episodios que me pasan, yo lo puedo controlar, pero realmente sí tiene una enfermedad que hay que tratarla. Pero precisamente también, doctor, el suicidio es un riesgo grave en las personas que sufren de bipolaridad. ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer al respecto para prevenirlo o que digamos, lo que sienten estas personas con bipolaridad respecto al suicidio se disminuya? Ok, digamos, el suicidio en el trastorno bipolar, bueno, primero hay que caracterizar que hay dos episodios, como tú decías, que hay episodios de manía, hipomanía o de depresión leve o depresión mayor. En los episodios depresivos, pues la característica es una tristeza excesiva, unas ideas negativas sobre el mundo, sobre mi vida, sobre el futuro, una gran dificultad para arrancar, terminar actividades y con base en ese pensamiento yo puedo desarrollar ideas de muerte, de no querer vivir más. Y en los extremos de los episodios, tanto manía como depresión, pueden haber psicosis. La psicosis depresiva tiende a ser nihilista, como de ruina, de yo soy una carga para el mundo, para la sociedad, no sirvo para nada. Y ahí yo puedo llevar a estructurar ideas de suicidio. Entonces es un riesgo muy alto porque yo estoy convencido de que todo está mal, nada me va a hacer cambiar de opinión y muchas veces como una forma de aliviar ese malestar aparece la idea de suicidio. Claro. Entonces cuando uno ve personas en episodios graves, ya sea una depresión mayor o una manía, hay que hospitalizar ya que el riesgo de que la persona se autoagreda es muy alto. Y en la manía, más de cogniciones negativas, puede ser que yo, como estoy acelerado, no mido los riesgos, pueda tener conductas erráticas, conductas de riesgo y también llevarme eventualmente al suicidio. Pero es muy importante saber que en los extremos o en los episodios más severos, la conducta es hospitalizar precisamente por el riesgo que hay de agresión, autoagresión. Claro. Sí, sobre el tema de los tratamientos y también alrededor del suicidio, ¿no? Es muy distinto, imagino, tener esos pensamientos nihilistas sabiendo que uno está enfermo que tenerlos sin saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que imagino que eso es una diferencia muy grande a la hora de afrontar o de cómo, atravesar estos momentos. ¿Qué sucede cuando las personas precisamente entonces no saben que tienen un diagnóstico, ¿no? Imagino que además habrá muchas desigualdades a la hora de acceder a este diagnóstico de bipolaridad cuando uno lo tiene. Entonces, eso puede quedar exacerbado o puede estar más expuesto al riesgo del suicidio cuando una persona no está diagnosticada. Claro, y sobre todo que hablamos nuevamente de la desinformación, entonces mucha gente confunde la depresión con desinterés, con que es una persona que no está comprometida o que quiere llamar la atención y eso aumenta mayor malestar porque me siento mal y tengo la presión del entorno de que debería estar bien y eso genera mucha frustración y mucha impotencia. Si yo no sé que esto es una enfermedad, obviamente voy a creer que todo lo que estoy pensando es verdad. Claro. Y si yo estoy pensando que todo está arruinado, que yo soy una carga para la sociedad, pues la idea de muerte puede aparecer como una respuesta. Y por eso, digamos, lo que sí cambia el pronóstico y mejora, digamos, la calidad de vida de estas personas es un diagnóstico temprano. Y si uno comienza a identificar los síntomas, que es que yo comience a estar triste, a no dormir, a tener ideas negativas, que sean ya varias semanas, todos los días, claro, o que esté acelerado, hablando más rápido, durmiendo poco, que sean varios días que lleve así, esos son signos de alarma de que quería buscar una consulta por psiquiatría o por un médico general de salud mental para hacer la intervención que sea pertinente en ese momento. Y un diagnóstico temprano, doctor, para por supuesto mejorar la calidad de vida. Es una enfermedad, pues digamos, manejable, que se puede regular, como le estaba diciendo Mar Romero también, y nosotros cambiar nuestro comportamiento, ser más sensibles con las personas, no atacar tanto, no juzgar y no usar términos incorrectos a la hora de referirnos a alguien por cualquier estado de ánimo cambiante. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Directo América, Mar. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Estábamos conversando entonces, Mar y yo, con Nicolás Rodríguez, médico psiquiatra y director científico de la Asociación Colombiana de Bipolares. Nosotros continuamos. Esto es Directo América.